Un saludo a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Quien le habla de saluda, Luis Marroquín. En esta oportunidad vengo a compartirte un poco sobre lo que son variables de proceso y un acercamiento a lo que es el principio de medición, algunos puntos claves y características. Sin más, comencemos. Bien, cuando estamos interactuando en sistemas de instrumentación y control, procesos industriales en general, es importante tener claro que a la hora de poder entender, a la hora de poder trabajar y poder dar un diagnóstico o llevar a cabo una función en dichos sistemas o procesos, es conveniente y menester entender, conocer y aplicar las variables del proceso. Aquella magnitud física tangible que podemos medir a través de diferentes procedimientos y técnicas nos van a ayudar a poder comprender qué sucede al interior de nuestro sistema, nuestro proceso, o de una manera más sencilla dentro de un lazo de control. Las famosas conocidas o escuchadas muchas veces como temperatura, caudal, nivel, presión, que son las fundamentales o con las que se inició, digamos, mucha de la literatura de estudio, aunque no son las únicas. También puedo mencionar la densidad, la velocidad, la posición, frecuencia, voltaje, corriente, que las conocemos también a diario en el mundo de la electrotecnia y electricidad. Todas estas que he mencionado, e inclusive otras más, hacen parte de variables de proceso que se pueden medir, se pueden llegar a controlar y tomar decisiones basado en el algoritmo que se quiere implementar en un sistema particular. Pero este tipo de variables, este tipo de, voy a llamarlos, de cosas que normalmente mencionamos, no interactúan solas porque ellas dependen obviamente del sistema o proceso, y lo cierto es que necesitamos de algunas herramientas que sean capaces de poder determinar cuáles son sus valores en algo que se denomina tiempo real, que no es más que nos puedan dar el valor adecuado en el momento determinado a que se está solicitando. Cada una de estas variables va a tener diferentes principios de medición. Estos principios van a permitir que podamos determinar el valor o no de dicha variable. Por ejemplo, mencionaré en la parte de temperatura, tenemos sistemas piezoeléctricos que al variar su valor, o piezoresistivos, al variar su valor, pueden modificar el estado de una resistencia interna. Otros fenómenos como el efecto Seebeck utilizados en los termopar nos permiten que al haber cambios en la temperatura de diferentes metales que están conectados, nos generen diferencia de potencial o nos generen un voltaje en uno de sus extremos que es equivalente, que tiene una relación directa con ese cambio de temperatura. Estos dichos fenómenos físicos estudiados durante muchos años por personas expertas son los que actualmente se utilizan para poder trabajar con diferentes sistemas y poder entender qué sucede en el mundo real, y a través de los elementos que miden las variables, hablemos en general de elementos primarios, podamos nosotros saber qué está sucediendo y utilizarlo a nuestra conveniencia para poder, digamos, llevar un sistema a estado estable, como mencionaba en el capítulo anterior. Ahora bien, ¿será que es necesario conocer todos los principios de medición y tenerlos de memoria? Si eres capaz, pues te felicito. Pero lo importante es comprender para cada tipo de variable, por lo menos qué tipo de principio de medición utiliza, y basado en normativa, en manuales y procedimientos, poder buscar la mejor estrategia para poder aplicarlo en determinadas situaciones. Me explico. Si yo estoy trabajando en el área de montaje de instrumentos, para mí es importante comprender cuál es el principio de medición, porque voy a saber cómo hacer una conexión adecuada, y también me va a permitir comprender que lo que está planteando el manual del fabricante o los procedimientos que se tienen para determinada variable, sumado al principio de medición, me va a permitir a mí hacer un mejor proceso de instalación de determinado transmisor
o determinados sensores en un sistema, o el condicionado adecuado de la válvula y los sensores adicionales que requiere en el caso de que tenga algunos sensores de realimentación o señal de realimentación para enviar los dispositivos de control. Me ayuda muchísimo saber el principio de medición. Si estoy hablando en sistemas hidráulicos y neumáticos y tengo válvulas reguladoras, voy a saber realmente cuánto es la presión en el sistema y el caudal, si así se requiere, que debe estar pasando para que el cilindro trabaje de manera armónica con el proceso y no vaya a generar, digamos, problemas o dificultades. Entonces, el conocer el principio de medición nos va a ayudar muchísimo a tener un bagaje más amplio de lo que sucede en el proceso y aparte nos va a dar una herramienta adicional, un plus de cómo debe funcionar. En mi experiencia, ya de algunos años y reciente, te puedo decir que tener claro el principio de medición me ha ayudado a resolver problemas que en principio se veían muy complejos, pero empezando a aplicar las técnicas que les he mencionado aquí en el canal de YouTube, en las diferentes redes sociales y en los cursos que tengo en mi página web ingenieromarroquín.com, te puedo decir que me ha ayudado muchísimo a avanzar, a poder mirar cómo hay un problema, una dificultad y empieza a seguir como una serie de pasos y a entender realmente el principio de medición y a entender realmente qué es lo que quiere hacer el proceso. Empieza uno directamente a hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Y eso ayuda a poder localizar fallas de una manera más rápida. Con esta falta de conocimiento, o por lo menos si yo no entiendo cómo hace la medición una RTD, va a ser mucho más difícil utilizar equipos de apoyo, así sea un multímetro que comúnmente conocemos, no voy a saber ni siquiera en qué escala utilizarlo para poder tener un feedback, una respuesta de lo que está sucediendo al interior de ese elemento primario. Conociendo el principio de medición, pues obviamente comprendo que para este tipo de elementos hacen variaciones en la resistencia que ellos tienen interna. Entonces yo debo trabajar en escala de ohmios para mirar qué sucede. Ese tipo de cosas que parecen triviales o sencillas hacen parte de conocer los principios de medición. Y esto también va sumado a conocer las características fundamentales, ya que todo este tipo de instrumentos y estas variables van acompañadas con un determinado campo de acción, un determinado campo de trabajo, un rango. Y ese rango obviamente está inmerso en todas estas variables. Entonces yo debo entender cómo funciona obviamente el campo de medida o rango, sumado obviamente a esta variable también está el span, que son de las fundamentales, y asociar esa información para ir determinando qué está sucediendo al interior sea variable nivel, sea temperatura, caudal, presión, como te menciono, o ya un poco más variables no tan del común, desde el punto de vista que, ejemplo, los cambios en la densidad, que lo podemos asociar también a la parte de caudal en algunos casos, o como te decía, sistemas que me determinen posición, sistemas que me determinen la velocidad, el giro de un sistema, un rotor, que necesiten precisión y esos cambios me generan una señal en voltaje o en corriente según sea el tipo de instrumento, pues yo debo tener el conocimiento de cómo hacerlo. Y lo bueno de esto, como se dice en mi región, en mi país, lo chévere de esto es que cuando yo empiezo a asociar cómo se comporta el instrumento que está enviando y que está recibiendo, y partiendo de que la mayoría de estos instrumentos trabajan buscando ser lineales, comportarse de manera lineal, voy a entender que hay una relación directa entre ellos y voy a empezar a jugar con cosas como la escalización. Voy a empezar a jugar con cosas como el manejo de las señales y el poder obtener cuáles son los valores ideales que debe tener mi instrumento en el caso en que se encuentre ajustado de manera adecuada y que sus valores coincidan con los puntos de calibración que tanto el fabricante como el procedimiento me determinan que debe tener. Entonces, aspectos tan complejos como estos se van resolviendo si yo tengo claro cuáles son los principios de medición, cómo se comportan las variables, cuál es realmente el estado adecuado de las variables y obviamente no podemos quedarnos solamente allí. Muchas veces vamos a encontrar sistemas en donde hay un tipo de tecnología que se ha instalado y de pronto nos da miedo decir, oye, podemos utilizar
otro tipo de tecnología o hacer una recomendación a otro tipo de tecnología partiendo de un conocimiento a priori que se tenga, es factible, es posible. Muchas veces se va a encontrar de que hay sistemas en donde hay X tecnología de diferentes variables, como la que he mencionado anteriormente, pero en el afán de, digamos, y no digo que sean todos, de vender un producto o un servicio, se recomienda una tecnología que puede que sirva, pero también puede que o esté sobredimensionado para lo que se está requiriendo, o dos, aparte que es muy costoso, no cumple al 100% las expectativas de lo que se requiere. Voy a poner un ejemplo trivial, tan sencillo como hacer la instalación en un sistema de un indicador de presión de un manómetro en una escala de 0 a 200 PSI y se instale uno que llega de 0 a 220 PSI. Eso que va a hacer de que siempre el instrumento esté trabajando casi al 100% de su valor de trabajo, y eso con el tiempo va a generar algunos problemas o dificultades, donde lo ideal, lo mejor sería que en su campo de trabajo él estuviera trabajando o estuviera operando al 50%. Eso implicaría cambiar ese manómetro por uno que esté por lo menos de 300, 350 o preferiblemente 400 PSI en su escala. ¿Listo? Cosas tan sencillas como esa, de conocer el principio de funcionamiento y entender la manera más adecuada como se deben colocar los elementos, hace parte de esa literatura. Yo te invito y me autoinvito a que le des un vistazo a las diferentes normativas que existen. Hay diferentes libros y literatura, los cuales he compartido también, pero trato siempre de irme a la norma técnica. Y es muy importante el uso de, por lo menos en mi caso, lo tengo mucho de referencia, ISAS 5.1, que muchas veces lo comparto, y aquí en la descripción pues también te dejaré el enlace para que puedas descargarla en versión en inglés, donde hay mucha información importante que tú puedes utilizar para entender qué pasa con cada variable y qué dice la normativa con respecto a su uso, con respecto al funcionamiento. Y ya hay muchos libros también en español y también videos aquí, incluyendo en mi canal, en donde hay información de respaldo que te puede servir sobre este y otros temas. Y quiero cerrar para concluir que no debemos dejar de paso que el uso de las variables del proceso influyen directamente en cómo funciona todo el sistema, y entender su principio de medición nos va a ayudar también a poder saber si los elementos que se están utilizando son los adecuados, si la manera como se está configurando también es la que corresponde, y adicional a eso, si la relación directa de escalización o de ajuste de linealidad que existe entre los diferentes elementos del lazo de control, llámese elementos primarios, controladores, elementos finales y todos aquellos que interactúan, sea de la mejor manera. Recuerda siempre que lo que se busca es mejorar el sistema de control y que la actividad que se hace cumpla con los estándares de confiabilidad que se requieren y den respuesta realmente a lo que el plan de mantenimiento esperaría que se diera. Si te parece que este contenido ha sido de utilidad, pues déjame también saberlo aquí en los comentarios, comparte, suscríbete y sobre todo pues no te olvides de dejar también tu opinión al respecto sobre qué cosas se pueden ir mejorando o aportando para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Un saludo, nos vemos y hasta la próxima.